Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical del manual de Ven, sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada. Gracias por acompañarme como siempre cada domingo muy temprano, a las 7 de la mañana hora de Colombia, 6 de México, 5 de Utah. Está saliendo esta clase para todos ustedes, 5 de la mañana hora de Utah, ¿se imaginan eso? Pero bueno, aquí estamos siempre y ustedes pueden ver esta clase durante toda la semana y pueden compartirla y pueden invitar a otras personas a que la vean. Les quiero recordar algo, esta clase siempre pueden tener la seguridad que es tomada de las Escrituras, de las palabras de los profetas modernos y del manual de Ven, sígueme. Así preparo la clase y bueno, también utilizo otros manuales de la iglesia y otros libros aprobados por la iglesia. Espero que esta clase llene su corazón y les dé muchos motivos. Hoy vamos a hablar de Isaías y vamos a hablar un poco de esos capítulos que se encuentran del 11 al 19 de Segundo Nefi. La clase, según el manual de Ven, sígueme, en la página 49, dice: se llamará su nombre Príncipe de Paz. Segundo Nefi, del capítulo 11 al capítulo 19. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que dejamos abierto el manual para que nos vaya guiando y al lado las Escrituras. La leona del estudio la pueden descargar aquí abajo en la aplicación, un resumen para maestros, para alumnos, para maestros de la escuela dominical, del sacerdocio, de la sociedad de socorro. Ustedes pueden descargar esa leona aquí o la pueden encontrar en nuestros grupos de enseñanzas del Evangelio con Liz y Walter Posada. Ahí pueden encontrar la leona. Si no están en esos grupos, se pueden escribir. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Pues entramos a estas partes, o más bien como a la segunda o la tercera fase de Isaías. Isaías amplía el principio que se encuentra en Doctrina y Convenios acerca del Señor, que dice: la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Eso se encuentra por allá en Doctrina y Convenios 93-24. El mensaje es vital, mis hermanos, para todos. Es especialmente para quienes vivimos en estos últimos días, porque nosotros veremos el cumplimiento de esas palabras. Es significativo también, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros recordemos que el nombre mismo de Isaías significa Jehová ha salvado. Eso significa Isaías. Y que su mensaje principal es la vida, la misión gloriosa y la expiación de Jesucristo o de Jehová en el Antiguo Testamento. Isaías fue uno de los hombres más grandes que han existido. En primer lugar, tuvo grandes dones naturales, los que se disciplinaron y agudizaron con la mejor educación que aquella época podía otorgar. Recibió las bendiciones del buen juicio y el entendimiento junto con el valor de defender la verdad y la sabia justicia. En segundo lugar, poseía una gran intuición y una visión espiritual que hicieron de él un instrumento maravilloso y listo en las manos de Jehová, a quien amó y sirvió con todo el corazón durante toda su vida. En esta forma, Isaías combinó la sabiduría terrenal con la celestial, con un grado inusual, todo lo cual usó naturalmente para beneficio de sus semejantes. A Isaías se le rinde tributo con estas palabras: posiblemente nunca ha habido otro profeta como Isaías, parado con la cabeza en los cielos y los pies apoyados firmemente sobre la tierra, con el corazón en los asuntos de la eternidad y con las palabras y obras en las obras temporales, en las cosas temporales, con un espíritu pendiente del consejo eterno de Dios y presente en un momento crítico de la historia. Ahora, aquí observamos algo muy interesante, y es que en estos anales, en estas planchas que aquí tengo en la representación, había un factor crítico, era el espacio para escribir en ellas. Los profetas del Libro de Mormón juzgaron conveniente citar, oigan esto, 24 capítulos de Isaías. ¿Por qué lo habrán hecho, hermanos? No se cita tan extensamente a ninguno de los otros profetas que son nombrados o que escribieron en las planchas de bronce. Aunque Nefi reconocía el poco espacio que tenía para escribir en las planchas, también reconocía lo difícil que era para su pueblo entender las palabras de Isaías. Pero él aún así se deleitaba en esas palabras. Eso nos lo deja ver claramente en todos sus escritos. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, es nuestra la oportunidad ahora de escudriñar muchos de los escritos
de este extraordinario profeta del antiguo Israel, de cuyas palabras el Señor mismo dijo, debéis escudriñar estas cosas. ¿Se imaginan? El Salvador dice que debemos escudriñar esas cosas. ¿Recibiremos este mandamiento? Bueno, hoy vamos a tratar de hacerlo un poco. El manual de Ven Sígueme nos dice algo importante. No es fácil grabar caracteres sobre planchas de metal y el espacio con el que contaba Nefi en las planchas menores era limitado. Entonces, ¿por qué haría Nefi el esfuerzo de copiar tantos escritos del profeta Isaías en sus anales? Y nos da la respuesta. Lo hizo porque quería que creyéramos en Jesucristo. Mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Nefi había visto lo que sucedería a su pueblo en las generaciones futuras. Vio que a pesar de sus grandes bendiciones se volverían orgullosos, contenciosos y mundanos. También vio problemas similares en nuestros días. Los escritos de Isaías advertían contra tal iniquidad, pero también daban a Nefi la esperanza de un futuro glorioso. Qué bonito. El fin de la iniquidad, el recogimiento de los fieles y la gran luz para los que habían andado en tinieblas. Todo ello sucederá porque un niño nos sería nacido, aquel que daría fin a todo conflicto, el príncipe de paz. Entonces, con esta magnífica introducción que encontramos en las Escrituras, de lo que hemos aprendido y de lo que trae el manual de Ven Sígueme, internémonos en lo que vamos a aprender hoy. Y tal vez lo primero que tenemos que llegar a hacer es lo que nos dice el manual justamente. ¿Cómo puedo comprender mejor las enseñanzas de Isaías? ¿Cómo puedo comprenderlas mejor, mis amados hermanos? Bueno, el Salvador dio la clave. Él dijo, y aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Si un mandamiento os doy, que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Nos lo dice por allá en tercer Nefi, en el capítulo 12, el capítulo 13, perdón, cuando le está hablando a los nefitas. Ahora pensemos nosotros detenidamente en esas palabras al prepararnos para comenzar a ser parte sustancial de esos escritos de Isaías. Hagamos algo más que leer, escudriñemos. Hagamos algo más que escudriñar, escudriñemos diligentemente. Lo primero que tenemos que entender es que el mismo Nefi nos enseña que las palabras de Isaías no son claras. Miremos este versículo aquí en 2 Nefi 25, en el versículo 4, lo que Nefi nos dice, busquémoslo aquí en las Escrituras. Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oído a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profundizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre. Porque mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Entonces aquí vemos algo muy interesante. A Nefi le gusta la claridad, pero entiende que las palabras de Isaías no son claras. Y no son claras porque no tienen algunas características que se necesita tener para entender a este profeta Isaías. Por eso yo quiero dar 3 puntos que trae el manual de Ven Sígueme y quiero que los estudiemos con aplicación. Vamos a estudiarlos con aplicación nosotros en este día. Entonces el manual nos indica que lo primero que debemos hacer es comparar sus palabras, o sea, las palabras de Isaías, a nosotros mismos. Y esto nos remite a 2 Nefi, en el capítulo 11, en el versículo 2. Miren lo que dice este versículo tan interesante. Y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita, otra vez la palabra deleita, en sus palabras, porque aplicaré o compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor tal como yo lo he visto. Miren este versículo tan interesante aquí. Hay que comparar las escrituras de Isaías a nosotros. Hay que deleitarnos en ellas. Pero me encanta este testimonio de 2 testigos. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto.
Nefi nos cuenta cómo él, como testigo especial, vio a Jesucristo y también cómo Isaías vio a Jesucristo. ¿Sí? Vieron a su Redentor. Y de hecho, en el versículo siguiente nos aclara, y mi hermano Jacob también lo ha visto como lo he visto yo. Qué interesante. O sea, hombres que han visto al Salvador de manera personal. Hermanos, cada vez que leamos Isaías, ahora que lo empezamos a leer, y en estos capítulos que ustedes los van a leer en su casa, con las escrituras, con su familia, de manera personal, comparen estas cosas con ustedes mismos. Traigan estas cosas a su vida. ¿Cómo les sirven? ¿Qué es comparar? Es aplicar al mismo tiempo. Es pensar, la casa de Israel, ¿a qué se parece mi hogar a la casa de Israel? ¿A qué se parece la iglesia a la casa de Israel? ¿A qué se parece el monte de Sión a un templo? ¿A qué se parece los maestros, los pastores, a los líderes que tenemos? ¿A qué se refiere el Señor cuando hay que evitar ser esclavo del pecado, como lo enseña Isaías? ¿A qué se refiere con que esta tierra es abundante? ¿Se compara eso conmigo? ¿Se compara eso con el lugar en el que yo vivo? Estoy seguro que sí. Por eso, la segunda cosa que estudiamos de Isaías, o el segundo mandato que se nos da aquí en el manual de Ven, Sígueme, la sugerencia que se nos da, es buscar símbolos de Jesucristo. Ahí mismo, en el capítulo 11, en el versículo 4, se nos dice lo siguiente. Miren esto tan bonito. He aquí, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. Qué hermoso, qué hermoso. Símbolo del Salvador Jesucristo. Así que, ¿qué debo hacer yo? Buscar símbolos del Salvador Jesucristo en todo lo que leo. Cuando lean Isaías, piensen en eso. ¿Esto en qué se parece al Salvador? ¿Esto qué quiere decir del Salvador? De hecho, yo creo que esa es una manera en la que podríamos entender no solo a Isaías, como nos dice el manual de Ven, Sígueme, sino que creo que podríamos entender a todos los profetas del Señor. Es importante que entendamos esto y que busquemos cosas. Hagamos unos ejemplos de estos símbolos. Vamos a ver, porque ustedes dirán, bueno, pero hermano, ¿pero cómo busco los símbolos? Vamos a 2 Nefi 19, en el versículo 2, y veamos si encontramos un símbolo allí del Salvador Jesucristo. El versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz sobre los que moraban en la tierra de la sombra de la muerte. La luz ha resplandecido. Aquí puedes tener en cuenta un símbolo de Jesucristo. Él es la luz del mundo. La luz ha resplandecido sobre ellos, ¿sí? Y ellos han visto una gran luz. ¿No nos sucede también de la misma manera a nosotros? ¿No hemos visto la luz a través del libro de Mormón, de las Escrituras, de las leonas que son los profetas del Señor? De esta manera, nosotros podemos buscar símbolos en la medida en que recorremos todos los escritos de Isaías en el libro de Mormón, cómo los profetas tomaron sus palabras. Podemos extraer todos esos símbolos y seguramente comprenderemos ese lenguaje mesiánico de Isaías y cómo él nos enseña acerca de las funciones de Jesucristo. Otra manera en que podemos entender a Isaías es estando llenos del espíritu de profecía. En 2 Nefi 25:4, que ya lo leímos, dice que las palabras no son claras, dice, pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Qué interesante, mis amados hermanos y hermanas. ¿Y todo esto qué significa? O sea, ¿cómo puedo yo tener el espíritu de profecía? Bueno, al estudiar hay que orar, debemos orar para que el Señor nos guíe espiritualmente y tener claridad al leer estas cosas. Quizás no entendamos todo de una vez, yo no lo he entendido todo, nadie creo que lo ha entendido todo, pero eso nos va a ayudar para saber lo que necesitamos saber en este momento. Así que repasemos un momento. ¿Cómo podemos entender a Isaías? Según nos dice el manual, entonces lo podemos entender si comparamos sus palabras a nosotros mismos. También buscando símbolos de Jesucristo, buscando qué cosas nos advierten y dan un símbolo, una sombra de Jesucristo. Y también procurando pues ser llenos del Espíritu.
Y el manual nos invita a que utilicemos otras herramientas también para entender más Isaías. La biblioteca del Evangelio, la guía de referencia de estudio para las Escrituras. Bueno, yo te diría también, puedes usar, y en este momento te lo digo, puedes usar la aplicación que tenemos en Central de las Escrituras que está apareciendo aquí, Scripture Plus. Seguramente te va a dar mucha luz sobre todas las cosas y más claridad sobre las palabras de Isaías con comentarios de profetas y de eruditos de las Escrituras. Utiliza todas las herramientas. Vale la pena entender a Isaías. ¿Por qué vale la pena? El manual de Ben Sígueme nos dice el segundo principio que estudiamos en esta lección, y es que Isaías testificó de Jesucristo. Él, debido a que utilizaba ese lenguaje mesiánico, ese lenguaje simbólico, podría ser fácil que nosotros pasáramos por alto su potente testimonio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo Isaías utiliza, como lo dije hace un momento, ese lenguaje mesiánico, que quiere decir que en todo momento está testificando de la misión de Jesucristo como el Mesías, como el ungido. En segundo Nefi, en el capítulo 19, el versículo 6, nos dice lo siguiente, busquémoslo aquí en las Escrituras rápidamente, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, que esta escritura me encanta. Miren todos los adjetivos calificativos, los nombres, los títulos que Isaías utilizó aquí para llamar al Salvador. Y podríamos ir desmenuzándolos poco a poco nosotros, deteniéndonos un poco en esos títulos y haciendo una referencia tal vez desde lo personal. ¿Cómo me brinda ayuda el saber estas cosas del Salvador? Miren los títulos. Admirable. ¿Cómo me ayuda el saber que el Señor es admirable? Bueno, generalmente los seres humanos tenemos la tendencia a seguir a las personas que admiramos. Hay un ser que es admirable y es nuestro Salvador Jesucristo. Al admirarlo a Él, nosotros tendremos el foco claro en el árbol de la vida. Comeremos de su fruto y seguramente podremos caminar por la senda de los convenios y llegar a nuestro Padre Celestial. Él es admirable. Más que cualquier persona, más que cualquier cosa en la tierra, realmente este título se aplica a Él. El Señor es admirable. El segundo título que nos dice aquí Isaías es que es consejero. ¿Quién no necesita el consejo del Salvador? ¿Y quién no estará seguro siguiendo su consejo? Nefi mismo dice, en ti confiaré y confiaré para siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque su consejo no falla. Yo me puedo equivocar, ustedes se pueden equivocar incluso aconsejando a los que más aman, a sus hijos, a sus esposas, hermanos, a sus esposos, hermanas. Un líder incluso en la iglesia podría equivocarse aconsejando sobre alguna manera, pero el Señor no se equivoca. Así que Él es consejero, es admirable y es consejero. Me encanta este otro título, Dios fuerte, hermanos. Dios tiene la fuerza para hacer lo que quiere. Nuestro Salvador tiene la fuerza y tuvo la fuerza de sacrificarse por nosotros y tiene la fuerza para sacarnos de donde nosotros estemos. Si hay alguien que puede hacer un milagro, ese es el Salvador Jesucristo. Si hay alguien que puede cambiar y transformar la vida de una persona, ese es Jesucristo, porque es un Dios fuerte. También es Padre eterno, porque por medio de su sangre y el convenio que hacemos del bautismo con Él y de guardar sus mandamientos y recordarle siempre, nos hacemos como sus hijos, nos hacemos sus deudores. Entonces Él se convierte en nuestro Padre, como en nuestro Padre eterno. Príncipe de paz, dice el siguiente título, bienaventurados los pacificadores. El que se hace pacificador se une a Jesucristo en esa gran cruzada de paz. Y eso me parece maravilloso. Ahora, hablando de pacíficos y de humildes discípulos de Cristo, el manual de Ben Sígueme nos dice el siguiente principio. Los orgullosos y los mundanos serán humillados. Qué interesante. En esta sección de segundo Nefi, del 12 y el 13, se nos habla de cómo el pueblo se había descarriado y se enjuicia por tener ídolos. Miren el versículo 8 lo que nos dice. Su tierra también está llena de ídolos. Adoran la obra de sus propias manos, aquello que han hecho sus mismos dedos. Miren esto tan interesante. Ellos tenían ídolos, eran idólatras. ¿Recuerdan que hay un mandamiento que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Bueno,
Como resultado, Dios humillará, ¿sí?, la mirada del hombre altivo. Eso lo dice aquí en el versículo 11. Y sucederá que la mirada altiva del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado en aquel día. Y si volvemos un poquito al versículo 9, nos dice, y el hombre vil no se inclina, ni el grande se humilla, por tanto no lo perdones. Me encanta cómo, hermanos, se relacionan las enseñanzas de los profetas antiguos con los profetas de nuestros tiempos. Y eso hace más fuerte un principio. En este caso, hablando del orgullo que había en la nación de Israel, el presidente Ratad Benson nos hace el mismo llamado a nosotros como Israel moderno. Él dice lo siguiente: el orgullo no mira hacia Dios, ni se interesa por saber qué es lo correcto. Mira hacia los lados. Discute con los hombres para tener la razón. El orgullo se caracteriza por preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida?, en lugar de preguntar, ¿qué desea Dios que haga con mi vida? Es hacer la voluntad propia en lugar de la de Dios. Es temer a los hombres más que a Dios. Y entonces da un antídoto. La humildad responde a la voluntad de Dios, al temor de sus juicios y a las necesidades de las personas a su alrededor. Al orgulloso, la aclamación del mundo se le sube a la cabeza. Al humilde, la aclamación del cielo le conmueve el corazón. ¿Qué cosas tan interesantes dichas por el presidente Benson? No piensen, cuando reciben por lo menos un llamamiento, que el Señor los ha escogido por lo buenos que son. Piensen cuánto ese llamamiento les va a ayudar para servir a otros y para ustedes ser un poquito más semejantes a Jesucristo. Creo que cuando recibimos una aclamación o un llamamiento y se sostienen y las personas nos dicen obispo o presidente o presidenta, ustedes, hermanas, eso no tiene que llenar nuestro corazón de esas aclamaciones de orgullo, soy mejor, ¿sí? Ahora sí soy importante. Todos los hijos de Dios son importantes. Si tuviera que hablar por mí, diría, mis amados hermanos, que el Señor me ha llamado por misericordia a servir en su obra, no por mis dones ni por mis talentos. Siempre me ha llamado por misericordia. ¿Cuántas cosas he aprendido en cada llamamiento? He buscado a veces mi honra y el Señor me ha humillado para que yo aprenda de Él al servicio de mis hermanos. Recuerden eso, mis queridos amigos, para que no sean humillados delante del Señor y delante de los hombres, sino que al contrario, el Señor los eleve para su bien. Manténganse humildes siempre, sin importar qué cosa hagan en la iglesia. Si son presidentes, o si son obispos, o si son el maestro de los niños más pequeños, mantengámonos siempre humildes. El Señor ama a los humildes. Y Él ha dicho, de hecho, parafraseando las Escrituras, en la fiesta, el que se hace adelante y quiere resaltar, tal vez se le diga, hazte atrás. Y al que está atrás, seguramente se le invitará y el Señor le dirá, siéntate a mi lado. Hermanos, el Señor bendice, y testifico de eso, bendice a las personas que se humillan delante de Él, que no se creen poderosos, que no se creen que tienen los cargos para hacer lo que quieren, sino para actuar a la manera del Señor. Recuerden, lo importante de esta obra no es el mensajero, es el mensaje, y el mensaje es de Cristo. Hace unos años aprendí una parábola, un cuento, y lo comparto con ustedes, que seguramente lo he compartido. Un hombre fue asignado para llevar una antorcha prendida por muchos pueblos y las personas veían esa antorcha como la señal del poder que los cubría, que los protegía. Este hombre empezó a sentir que el llevar la antorcha era muy importante y cuando entraba a los pueblos y a las ciudades, la gente aplaudía y batía sus manos y hacía todos los ruidos y toda la algarabía festejando que la antorcha había llegado a su pueblo, que la antorcha los visitaba. Este hombre entonces empezó a pensar que las personas no se ponían felices por la antorcha y por el fuego, sino por él. Entonces hizo una prueba y en el siguiente pueblo, la siguiente localidad a la que entró, bajó un poco la antorcha y la gente aplaudió de la misma manera. Luego, en el siguiente, la bajó aún más y la gente aplaudió de la misma manera. Entonces él pensó en su mente y en su corazón, llenos de orgullo, que
definitivamente las personas lo amaban a él y aclamaban era por él. Con ese sentimiento llegó al siguiente pueblo. Y cuando fue entrando al pueblo, se tropezó. Y las personas empezaban a clavar, ¿no? Porque ya lo vieron llegar el fuego, y él se tropezó. Entonces la antorcha cayó muy lejos de él. Las personas se olvidaron de él y todas rodearon el fuego que había caído al piso. Un niño muy pequeño tomó la antorcha en su mano y la levantó en alto. Y entonces el pueblo nuevamente empezó a clamar y a aplaudir y a celebrar la llegada del fuego. Hermanos, no pensemos que somos más importantes que el mensaje o que el dador del mensaje. Ese es Jesucristo. Y de Él es toda la gloria y todo el poder. Bendecidos somos cuando Él nos permite llevar su antorcha por un tiempo o nos permite ser luz para otros. Pero esa luz, recordemos que siempre viene de Cristo. Muy bien, hermanos, y para mantener esa luz con nosotros, pues yo los invito como el manual de Ven, Sígueme a el templo, a la casa del Señor. Quiero compartir con ustedes algo interesante. Isaías describe la casa del Señor como un monte y lo utiliza como símbolo del templo del Señor de una manera profética y maravillosa. En el capítulo 12, justamente en el versículo 2 y 3, Isaías nos dice lo siguiente: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Eso pasa hoy día, hermanos. Las personas ven nuestros templos y siempre tienen que decir algo, generalmente bueno, a veces malo, pero siempre se refieren al monte del Señor, al templo. Versículo 3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Hace muy poco estuvimos en Argentina, en el Templo de Buenos Aires, y también estuvimos en el Templo de Santiago, y ahora sabemos que va a haber un templo en Viña del Mar. El Señor sabía por qué necesitaban un templo allá en Viña del Mar. Y luego estuvimos en la Casa Abierta del Templo de los Olivos en el Perú, y también participé de la Casa Abierta del Templo de Quito, de la Carita de Dios. Dije yo, ya la Carita de Dios tiene casita de Dios, tiene un templo. Muy pronto vamos a participar de la Casa Abierta del Templo de Puebla. Espero poder estar allá y espero que algunos de mis hermanos de Central de las Escrituras, todos en unión, podamos estar allá. Cuán bendecidos somos por tener un templo entre nosotros. Tal vez nos quede cerca a 10, a 15 minutos. En mi caso estoy como a 15, 20 minutos del templo. A alguien tal vez le quede lejos. En una oportunidad, en un tiempo, a mí el templo me quedó lejos. A más de 3, casi 4 días de camino desde Bogotá hasta Lima. Viajamos para sellarnos por la eternidad. El templo simboliza un monte, porque no es fácil llegar a los montes. Se necesita esfuerzo, se necesita trabajo, se necesita un sacrificio. Ahora, si el templo está en lo alto y nos eleva al nivel espiritual como hijos de Dios, ¿qué se requiere de nosotros? Se requiere que nosotros nos preparemos y nos limpiemos para entrar en la casa del Señor. A mí me impacta mucho cómo el folleto de Para la Fortaleza de la Juventud se mencionan las preguntas para el templo. Piensen por un momento cómo esas preguntas nos elevan y nos animan a seguir creciendo a la estatura del templo y a la estatura de Cristo. Podemos ver esa guía para tomar decisiones y podemos tomar esas preguntas que están dirigidas ahí en el Manual de la Fortaleza para los jóvenes, a los jóvenes, pero también para nosotros, que nos las hacen a menudo nuestros líderes. Miren estas preguntas, hermanos. La primera: ¿tiene fe en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y tienes un testimonio de ellos? ¿Eso eleva tu condición espiritual? Te aseguro que si reflexionas en esto, tu nivel espiritual crecerá y te prepararás más para acercarte al Señor. La segunda pregunta: ¿tienes un testimonio de la expiación de Jesucristo y de la función que Él tiene como tu Salvador y Redentor? Hay que conocer claramente a Jesucristo. Ahora, ¿puedo conocer a Jesucristo por las palabras del libro de Mormón, por las palabras de Isaías?
con su lenguaje. Puedo saber más sus funciones como Redentor y Salvador y como Mesías. Qué interesante pregunta. Espero que esa pregunta llegue a nuestros corazones. Tener un testimonio de Jesucristo es sumamente importante. Ahora, la siguiente pregunta: ¿tienes un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? ¿Crees que este Evangelio se restauró realmente? ¿Apoyas al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como profeta, vidente y revelador y lo reconoces como la única persona autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? Entonces, nosotros aquí nos remitimos al presidente Nelson. Como en su tiempo, seguramente los santos, los que seguían el Evangelio de Jesucristo, seguían a Isaías. Como en el tiempo del libro de Mormón, los que seguían a Dios seguían a Nefi como su rey, como su profeta. Nosotros seguimos al presidente Nelson porque es la persona que tiene todas las llaves del sacerdocio para que nosotros podamos realizar convenios en todas las partes de la tierra. Ahora, ¿cuál es su equipo? ¿Apoyas a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores? ¿Y apoyas a las demás autoridades generales y a los líderes locales de la iglesia? Y yo siempre he dicho, cuando me hacen esta pregunta, digo, sí, los apoyo con mi servicio. Apoyar a los líderes y al profeta no es decir qué lindo es el profeta. Apoyar a los líderes locales no es decir qué lindo es el presidente de estaca o qué lindo es el obispo. Apoyar a las autoridades locales y generales va más allá de lo que decimos con los labios. Tiene que ver con nuestro servicio, con nuestra devoción de servicio a ellos, pero sobre todo a los miembros de la iglesia. Y algo más importante, apoyamos al profeta y apoyamos a los líderes cuando cumplimos los mandamientos, mis queridos hermanos. Así que yo esperaría que nosotros tengamos estas preguntas y esas preguntas nos eleven y nos preparen para entrar a la casa del Señor. Y aquí hay una instrucción interesante. El Señor ha dicho que se hagan todas las cosas con pureza ante mí. Entonces viene esta pregunta: ¿te esfuerzas porque tus pensamientos y tu comportamiento sean moralmente limpios? ¿Te esfuerzas? ¿Cumples con la ley de castidad? ¿Sigues las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo en tu comportamiento para con los miembros de tu familia y otras personas, tanto en privado como en público? ¿Apoyas o promueves enseñanzas, prácticas o doctrinas que sean contrarias a las de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Te esfuerzas por santificar el día de reposo tanto en tu casa como en la iglesia, asistir a las reuniones, prepararte para participar de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio? Y aquí quiero decir 2 o 3 cosas. El día de reposo no se acaba cuando volvemos de la capilla a nuestra casa. El día de reposo es el día de reposo y debemos considerarlo sagrado durante todo el día. El día de reposo incluye la Santa Cena y debemos prepararnos para participar de la Santa Cena. A veces me aflige cuando veo llegar a personas tan tranquilas a mitad de la reunión de la Santa Cena o después de la Santa Cena, como si nada hubiera pasado, como si no nos hubiéramos perdido algo tan importante como tomar de la sangre y del cuerpo de nuestro Salvador. Recordemos esas cosas, mis amados hermanos, para que no nos pasen a nosotros. Continúan las preguntas. ¿Te esfuerzas por ser honrado en todo lo que haces? ¿En todo lo que haces eres honrado? Y bueno, anexo a la pregunta de la honradez, ¿pagas un diezmo íntegro? ¿Entiendes la palabra de sabiduría y la obedeces? ¿Existen pecados graves en tu vida que se deban resolver con las autoridades del sacerdocio como parte de tu arrepentimiento? Y la última, que es tal vez la más personal: ¿te consideras digno de entrar en la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? Qué cosas tan hermosas, qué cosas tan poderosas. Creo que nos hacen reflexionar y nos invitan a acercarnos más al Señor. El templo no es un lugar para personas perfectas. De hecho, creo que cuando entramos al templo somos mucho más perfectos de como éramos antes. Y se espera que cuando salgamos de él seamos al menos un poquito más semejantes al Salvador. Por eso creo que el manual Deben Sígueme, si ustedes se dan cuenta, relaciona todos los principios. Vamos a la casa del Señor y aprendemos que Jesucristo redimirá a su pueblo. A pesar de la iniquidad, mis amados hermanos, que se observó,
Isaías vislumbraba esperanza en el futuro. Este profeta, como todos los profetas, no quieren entristecernos, queridos hermanos, ni afligirnos, ni quitarnos la moral o el ánimo. Como esto se va a acabar, no hay esperanza, no hay solución. No, muy al contrario, su mensaje es un mensaje de esperanza, de bendición para todos nosotros, para nuestros hijos. Esta semana pasada escuché a alguien decir, no hay buenas expectativas, no hay una certidumbre de lo que vendrá. Bueno, tal vez el mundo no tenga certidumbre de lo que vendrá, pero nosotros sabemos qué vendrá para los que guarden los mandamientos de Dios. Así que, en esencia, nosotros estamos sujetos al Señor y el poder de Cristo puede redimirnos y puede darnos fuerza y sabiduría. En segundo Nefi, en el capítulo 15, nos dice lo siguiente en el versículo 25. Por esta causa se encendió el furor del Señor. Miren, el versículo inicia como que parece que fuera fuerte. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Es fuerte. Y extendió contra él su mano y lo hirió, y se estremecieron los collados, y sus cadáveres fueron destrozados en medio de las calles. Y aquí viene la parte hermosa que me conmueve el corazón. Con todo esto, no se ha aplacado su ira, sino que aún está extendida su mano. La mano del Señor está extendida. Y los profetas como Isaías, como Nefi, como el presidente Nelson, nos indican que el Señor está listo para redimir a su pueblo, que el Señor quiere redimirnos, quiere pagar toda nuestra deuda y traernos de nuevo a su casa. Esas son las cosas que hemos aprendido en esta clase de escuela dominical que nos ha traído el Ven Sígueme para esta semana. Me gustaría, antes de terminar, leer el versículo 26, consecuente ahí del versículo 25. Y alzará estandarte a las naciones de lejos, y les silbará desde el cabo de la tierra. Y he aquí que vendrán presto y aceleradamente, y entre ellos no habrá cansado ni quien tropiece. Qué hermoso. Esa es la esperanza que nos llena a nosotros y que nos debe llenar. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por acompañarme en esta clase de Escuela Dominical. Recuerden, aquí abajo en la descripción o en nuestros grupos de WhatsApp, Enseñanzas del Evangelio con Liz Posada y Walter Posada, pueden descargar la liaona del estudio, una liaona que representa aquí esta que nos hizo el hermano Wauke, para que ustedes puedan preparar sus clases. Escuela dominical, del sacerdocio, de hombres, de mujeres jóvenes, de la primaria. Es un material que les va a servir. Gracias a todos los maestros que están utilizando esa guía y que nos han mandado sus mensajes. Un abrazo para todos. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, el manual nos enseñó y el Ven Sígueme nos enseñó cómo podemos comprender mejor las palabras y las enseñanzas de Isaías. Cómo Isaías testificó de Jesucristo. Cómo los orgullosos y los mundanos serán humillados. Que el templo es el monte del Señor, es la casa del Señor, y que Jesucristo redimirá a su pueblo. Eso nos enseñó la clase de Ven Sígueme el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los amo profundamente. Espero que esta clase y todo lo que hemos hablado aquí les ayude, nos ayude a todos a ser un poquito al menos, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un beso, un abrazo, feliz día de reposo, feliz semana. Chao, chao. Tenemos más contenidos para ti. Mira la clase de escuela dominical anterior, estudia la clase del libro de Mormón, escucha los audios de análisis y acompáñanos en la charla dominical.